un hombre que se mete 7 días, 10 días, 15 días, y un hombre que está metido todo el tiempo en la presencia de Dios y Dios lo usa tremendo. Necesitamos paciencia, no podemos desesperarnos, porque para usted escuchar a Dios, usted tiene que esperar que Dios le hable, y no es tan fácil que Dios te hable, no es tan fácil Dios hablarte en un segundo. Dios lo puede hacer, pero lo más probable es que Dios dure días para hablar. Y a veces, por la causa de nosotros no esperar, es que no podemos conocer la voz de Dios. Cuando tú estés desesperado, Dios no te va a hablar con facilidad. Tú tienes que ejecutar aquellas cosas que Dios te ha mostrado. A veces nosotros estamos pasando dificultades para escuchar la voz de Dios porque no accedemos a lo que Dios quiere. Claro. Dios puede estar tratando contigo en sueños y tú no le haces caso a los sueños. Y eso es un inicio de que Dios va a hablar contigo. Bendiciones, mis amados hermanos, de una manera especial. Qué privilegio, qué gozo estar con ustedes en este hermoso tiempo de búsqueda, en este hermoso tiempo de contacto con el Espíritu de Dios. Y estamos en un lugar santo, adorando y estableciendo el reino de Dios. Y hoy queremos establecer un principio muy poderoso y queremos instruir a aquellas personas de cómo oír la voz de Dios en tiempo de crisis. Me acompaña mi hermano, el profeta y evangelista Josué, y quiero que él se presente con la audiencia. Bendiciones a todos. Dios bendiga, amados oyentes, en esta preciosa mañana, ya como mi hermano profeta Carlos Espinal recalca, mi nombre es Josué. Queremos hablar de cómo escuchar la voz de Dios en tiempo de crisis. Un tema que no es muy mencionado en estos tiempos que estamos viviendo, porque vemos que con facilidad las personas, cuando tienen una crisis, cuando tienen una persecución, se apartan con facilidad, porque no saben, no entienden el propósito para que Dios lo ha llamado. Escuche bien esto. Cuando nosotros hablamos de escuchar la voz de Dios en tiempo de crisis, es que estamos siendo perseguidos. Tenemos varias historias en la Biblia que relatan persecuciones, así como a Jacob lo perseguía a su hermano. Y él tuvo que escuchar la voz de Dios en visiones, en su mente, en su interior, y luego pelear con un ángel físicamente. Que acabamos de destacar ahora, que podemos escuchar la voz de Dios tanto en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero para nosotros poder escuchar la voz de Dios en los tiempos de crisis, tenemos que tener calma. Amén. Tenemos que tener un equilibrio. Amén, profeta, pero la pregunta es, ¿cómo oír la voz de Dios en tiempos de crisis? Yo quiero que la gente, porque quiero hablar en un término bien llano, y quiero que la gente, con tu experiencia, un hombre de tanta búsqueda, un hombre que se mete 7 días, 10 días, 15 días, y un hombre que está metido todo el tiempo en la presencia de Dios, y Dios lo usa tremendo en liberación, en milagros sorprendentes. Pero mucha gente o quiere ser usado, mucha gente o quiere tener una respuesta delante de Dios, pero no escucha la voz de Dios. Entonces, la idea es que nosotros podamos ilustrarle a este pueblo que nos está escuchando cómo ellos pueden entender la voz de Dios. Porque muchas veces tú sabes que la voz de Dios viene de diferentes formas o de diferentes manifestaciones, pero muchas veces no sabemos interpretar la voz de Dios. Con tu experiencia, con el tiempo que tienes buscando a Dios, ¿cómo tú puedes aconsejarnos en este tiempo de cómo podemos discernir y escuchar la voz del Señor? Bueno, primeramente, para nosotros poder tener la facilidad de escuchar la voz de Dios, lo primero que necesitamos es soledad, un tiempo a sola con el Señor, intimidad. Amén. Primeramente, y luego necesitamos paciencia. No podemos desesperarnos, porque para usted escuchar a Dios, usted tiene que esperar que Dios le hable.
Y no es tan fácil que Dios te hable. No es tan fácil Dios hablarte en un segundo. Dios lo puede hacer. Pero lo más probable es que Dios dure días para hablarte. Wow. Y a veces, por la causa de nosotros no esperar, es que no podemos conocer la voz de Dios. Cuando tú estés desesperado, Dios no te va a hablar con facilidad. Porque el enemigo puede traerle un pensamiento a tu mente que tú puedes pensar que es Dios, pero no es Dios. Dios va a comenzar a hablarte a través de pensamientos, primeramente, y tú lo vas a poder ver por la Escritura, porque todo lo que Dios te habla tiene que ser basado a su palabra. Amén. Ahora bien, Dios después va a llevar un segundo nivel, que es cuando se activa mala revelación, malas visiones, malos sueños. Hazle un tercer nivel también. Los sueños usted puede discernirlo en la interpretación por la misma Escritura. Y usted sabe que Dios le está hablando. Amén. Siento a Dios, Carlos, ahora. Muy fuerte. Chaikai. Una tercera dimensión cuando Dios comienza a hablarte audible. Que tú puedes escuchar la voz de Dios. Que tú sabes con seguridad y certeza que Dios te está hablando. Pero lo mayor, Carlos, de esto es la espera. La espera. Si no esperamos, no podemos conocer la voz de Dios. O sea, que me estás diciendo, Josué, que mucha gente no puede escuchar la voz de Dios porque en medio de hablar con Dios se desesperan. Y muchas veces en la desesperación, dice un adagio en República Dominicana, que es que está el fracaso. Entonces, lo ideal sería esperar pacientemente la voz del Espíritu para poder escuchar y discernir cuál es la voz de Dios. Amén. Entonces, yo quiero, Josué, que tú nos cuentes algunas de tus experiencias aquí en Los Montes o en otro lugar, de cómo Dios te ha dado respuesta de algo que tú has pedido y cómo tú has escuchado, cómo tú has podido discernir cuál es la respuesta de Dios para tu vida. Amén, amén. Hemos tenido varias experiencias con Dios. Hemos tenido experiencia con Dios como fuego. Hemos visto fuego literal. Hemos visto viento que nos arropan, que me arropan literal. Cuando estoy buscando respuesta, pero esto llega ya a través de 4, 5, 6 días. O sea, de ayuno, solamente tomando agua. Sí, tomando agua. Así han llegado las respuestas de cosas que le he pedido a Dios, de oraciones que he pedido por mi familia, de milagros que he pedido también para mi familia. Y he visto la mano de Dios y Dios se me ha aparecido como viento recio y la respuesta está ahí y la sanidad llega también. Amén. Pero, ok, como viento recio, como fuego, ok, son manifestaciones del Espíritu, pero en medio de eso, ¿cómo Dios te habla? Como Dios me ha ¿Cómo hablado. Dios te ha hablado? Bueno, en una ocasión, para ser más preciso, estaba orando por una hermana mía que se había partido un pie en esos días, un accidente. Sí. Y yo estaba buscando una respuesta de Dios en ayuno y oración, porque yo quería que Dios la sanara para que no fuera operada, porque ella se había distorsionado la babilla y iba a quedar lisiada del pie. Okay. Y me conmovía esto a mí, me dolía porque era mi hermana. Entiendo. Y comencé a orar y a buscar a Dios y presenté 3 días de ayuno en esa ocasión. Y a los 2 días de ayuno, sentí una llama de fuego detrás de mí. Y cuando sentí esa llama de Dios, de fuego, escuché una voz que me dijo, ya está hecho. Wow. Eso no quedó ahí, amado. Al otro día yo tuve que arrancar de Santiago para La Vega, para manifestar lo que ya Dios me había mostrado en una visión o un éxtasis, como usted llama, porque usted sabe que para usted tener una experiencia como fue que usted está fuera del cuerpo. Sí. Porque la carne no aguanta usted ver una manifestación espiritual, porque la carne teme a las cosas espirituales. Sí, sí, sí. Y fui y oré por ella y Dios lo hizo. Wow. Ahí viene la respuesta de Dios. Una noche antes, asegurándome que estaba hecho, pero yo tuve que creer y actuar con fe. Una de las cosas que pasan, Carlos, sí, que a veces nosotros no actuamos con fe, no caminamos bajo fe. Y el que no camina bajo fe
como decía el salmista David, que tú lo mencionaste, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y inclinó su oído a mi clamor. Sí. O sea, Dios te escucha, pero tú tienes que clamar, tú tienes que esperar. Sí. Tú tienes que ejecutar aquellas cosas que Dios te ha mostrado. A veces nosotros estamos pasando dificultades para escuchar la voz de Dios porque no accedemos a lo que Dios quiere. Claro. Dios puede estar tratando contigo en sueños y tú no le haces caso a los sueños. Claro. Y eso es un inicio de que Dios va a hablar contigo. Sí. Y nos damos cuenta, Jacob fue guiado en sueños, en visiones. Sí. Y luego peleó con el ángel. Amén. Claro que sí. Ahora, yo quiero que enumeremos algunas de las formas que Dios nos puede estar hablando en medio de la crisis. Ya hablaste de los sueños, de que es como el primer escalón, que Dios nos habla a través de los sueños. Entonces, en base a tu experiencia o a nuestra experiencia y en base a las cosas bíblicas, para que la audiencia pueda entender cuáles son las áreas que Dios utiliza para hablarnos en tiempos de crisis. Bueno, las mayores áreas que Dios usa es nuestra propia mente, tratando con nosotros en pensamiento. Ok. Amén. Sí, pero, ok, right now. Entonces, si nosotros, Dios nos habla en la mente, ¿cómo discierno yo cuando es mi pensamiento y cuando es el pensamiento del Espíritu? Bueno, tú sabes que cuando Dios habla a la vida de nosotros, trae una paz diferente. Sí. Trae una paz, trae un aliento, como que el alma. Bueno, en mi experiencia, cuando Dios me habla así, mi alma como que siente un gozo, como que algo sobrenatural. Sí. Que tú no puedes, que no es humano, y tú sabes que la voz no es humana. Sí. Que es muy diferente cuando Satanás habla. Okay. Cuando Satanás habla, tú sabes que es una voz como con una autoridad que no es de Dios. Que no es autoridad, que es como una obligación que tú tienes como que hacer. Como una opresión. Opresión, ajá. Y te obliga a hacer cosas. Dios no obliga. Okay. Dios te habla, te pone en tu espíritu. Amén. Sí. Y tú ejecutas. Tú disciernes si puedes hacerlo o no. Ok. Pero no, o sea, no siempre yo he notado esto como profeta de Dios. Cuando Dios te da una palabra en tiempos de crisis, la mayoría de veces te lo da o sea, la palabra que Dios te está dando es para hacer algo que no es fácil. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque es fácil es de Dios. Pero muchas veces lo que no es fácil es lo que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, secundando lo que dijo el profeta, cuando Dios te habla en tu mente y en tu espíritu, tú vas a sentir paz, pero a la vez también vas a sentir como ese impulso que te indica hacer eso. Amén. Sea en cualquier área de nuestra vida, sea espiritual o sea secular, o sea familiar o sea ministerial. Entonces, nosotros muchas veces no hacemos caso a esa voz y al final nos damos cuenta que eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Amén. Sí. Entonces, la idea es que usted entienda que en su pensamiento Dios es la primera parte que Dios nos va a ministrar. Porque yo decía algo, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Amén. Y dentro de nosotros el mismo Espíritu es que habla a nuestro espíritu y a nuestra alma para que podamos hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. Entonces, otra de las áreas, profeta, que Dios nos habla, ¿cuál sería en medio de la crisis? El corazón. Wow. Es más profundo en el corazón. Ok. Descodifícanos ese código. Ya cuando Dios comienza a hablar en el corazón es porque ya hay una cercanía. Más con Dios, tú estás más seguro de que Dios te está hablando. Y en ese mismo caso, también hay una preocupación en nosotros porque lo que Dios nos da no es fácil. Uh-huh. Es como imposible que Dios te diga, yo te prometí una casa. Sí. Y tú sin ni uno y Dios te dice, ve a aquella casa. Como a mí. Yo estaba a pie en mi principio y yo no tenía ni motor ni nada. Y Dios me dijo, te doy un motor. Y wow. Yo sin ni uno. Wow. Y Dios me entregó el motor. Amén. Wow. Y yo no esperaba, pero yo estaba seguro porque ya conocía un poco más a Dios, conocía un poco más de Dios, más profundidad.
y sabía que Dios lo iba a hacer porque Dios me lo había dicho, pero en mi interior había una duda, Carlos. ¿Qué pasó? La duda era, Carlos, que no estaban los recursos para yo tenerlo. Es por eso que la voz de Dios viene en el tiempo de la crisis, para que se ha exaltado el nombre del Señor a través de su voz en medio de nuestra crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú lo tienes todo o tienes eso cubierto, en esa área es difícil que Dios se pueda glorificar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Permitir ciertos tipos de crisis para que su voz sea manifiesta y su respuesta sea manifiesta con nosotros, para que nosotros podamos entender de que Él está con nosotros. Entonces, es muy interesante que cuando Dios te habla en el corazón, como dijo el profeta, algo diferente tú sientes, porque no es lo mismo. Entonces, el profeta sintió que Dios le estaba diciendo, te voy a entregar un motor, pero no tenía nada. Entonces, ahí es donde llega la voz de Dios muchas veces, en el tiempo que tú necesitas algo, pero que no tiene la forma de cómo conseguirlo. Que no están los recursos. No hay medio de por dónde tomar, no tiene un amigo, no tiene a nadie donde buscar. Entonces, ahí en tiempo de la crisis llega la voz del Espíritu. Claro, la voz de Dios. Cuando Pedro, Simón, estaba pecando, sí, su fuerza se acabó. Sí, exactamente. Estaban lavando las redes, ya se iban. Sí. Nos damos cuenta que cuando Jesús le dice, tira las redes, que Él le responde, Él le dice, ya no vale la pena, como quien dice, que yo lo intente, porque toda la noche claro. he pasado y nada he conseguido. O sea, Él le estaba diciendo, no, yo no. Yo me imagino, Carlos, que ahí hubo una disputa entre Pedro y Jesús. Sí, claro que hubo una conversación larga y Jesús, como siempre, insiste. Así el Espíritu Santo en nuestra vida insiste para que nosotros hagamos lo que Dios quiere, lo que es conveniente para nosotros. Amén. Entonces, otra de las formas, profeta, que Dios puede hablarnos en medio de la crisis, ¿cuál sería después del corazón? Bueno, ya ahí viene, ya es más profundo ahí, sí. Porque ya la voz de Dios está audible en nuestra vida después de ahí. Sí. Ya ahora, yo quiero, antes de que tú me contestes esto, espérate, yo quiero preguntarte algo. Hago un paréntesis ahí mismo. Muchos de nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios audible. Algunos la hemos escuchado, otros no la han escuchado todavía, pero el tema aquí es cómo se activa esa voz audible. O sea, ya sabemos que Dios te puede hablar, esa es la otra dimensión más fuerte. Dios activa la voz audible. Ahora, ¿cómo se activa esa voz? Porque hay un misterio. Sí, claro. Yo creo que tú no desgloses eso, no expliques eso a la multitud. Bueno, hay muchas personas que llegan a la presencia de Dios. Sí. Y llegan desesperados con un litín. Piden. Sí. Y no esperan que Dios responda, se acuestan. Porque ya pidieron. Porque ellos creen que es así. Y no. Para tú poder escuchar la voz de Dios audible, tú tienes que durar horas esperando en silencio, de rodillas, esperando. Dios, estoy aquí en tu mente, en tu corazón, estoy aquí hasta que Dios vea que tú estás interesado. Sí. Verdaderamente, porque Dios no te va a hablar si tú no te interesado en escuchar su voz, si tú no tienes tiempo para Él. O sea que mucha gente no escucha la voz de Dios porque nada, es un misterio muy fuerte, anoten eso ahí. Amén. Mucha gente lo que viene y ora, pide y se acuesta, pero no espera la respuesta. No esperan la para respuesta. saber si Dios le quiere dar eso en el momento, o es después, o no él le conviene, o es otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios así? Me he topado con muchas personas, wow, son muy fuertes, que me dicen, ven acá, yo te digo ora por mí y tan rápido Dios te da la respuesta y Dios te habla a ti para que tú me hables a mí. ¿Cómo tú lo haces? Y yo le digo, bueno, eso toman 3, 4, hasta 5 horas esperando. Escuche bien, en silencio, esperando que Dios hable. Sí. Esperando que venga una manifestación de Dios a mi vida o a su vida también puede llegar. Sí. Pero usted tiene que dedicarle tiempo a Dios. Usted no puede ser amigo del Espíritu Santo si usted no le dedica tiempo. Exactamente. Cuando usted está enamorado, Carlos, usted dedica tiempo a la pareja. Usted quiere conocer a esa pareja, usted quiere tratarse con ella, usted quiere conocer lo íntimo de esa persona. Sí. Así me invitó el Espíritu, dice la Biblia, no anhela celosamente y quiere compartir con nosotros. Claro. Pero usted tiene que dedicarle tiempo a Él. Claro, porque es así, o sea, yo quiero la respuesta de Dios, pero le estoy pidiendo y no espero la respuesta. Es como que yo estoy hablando contigo y no te deja hablar. Entonces eso es muy poderoso. Ahora bien, la idea aquí es que usted comprenda de las diferentes formas de cómo Dios puede hablarnos
y intervenirnos. Ahora bien, yo sé que hay más misterios sobre la voz de Dios audible. ¿Tú puedes explicarnos un poquito más de cómo discernir esa voz audible? Porque yo he escuchado de gente que han escuchado que Dios lo llama, pero no saben si es Dios que lo está llamando. Entonces, como el profeta Samuel. Entonces, ¿cómo uno puede discernir cuando esa es la voz de Dios audible que te está hablando? Porque la carne habla, alguien te puede llamar, o alguien puede mencionar tu nombre, o el diablo también te puede llamar. Entonces, ¿cómo yo diciendo que esa es la voz de Dios que me está hablando? Es que la voz de Dios es dulce. Okay. La voz de Dios, tú sientes una autoridad, pero no una opresión. Entiendo. Eso es como una dulzura cuando Dios te habla, mi hijo. Sí. En una ocasión, amado, esto que ustedes ven en el cuello aquí, yo era inconverso, impío, y ya Dios me estaba llamando. Y cuando yo me iba a pasar ese accidente en un motor con un cable, yo escuché la voz de Dios que me dijo, Josué, para que yo prestara atención. Wow. O sea, Dios siempre te va a llamar por tu nombre verdadero, wow, aunque la gente no lo conozca. Y yo sentí una voz como amigable, como una voz, porque cuando Dios te habla, sí, porque la gente quiere que Dios le hable, Carlos, pero cuando Dios habla es porque algo va a pasar. Wow, muy fuerte. Es porque Dios quiere advertirte de algo. Sí. O quiere darte una instrucción para que tú lo hagas. Sí, exactamente. Amén. Sí. Vemos a Ananías cuando iba a orar por Saulo. Sí, sí. Se le dio instrucciones, ve, ora por él. Ah, pero tú no has escuchado que este hombre mata, que este hombre persigue, Sí. este hombre oprime lo que predican en tu nombre. Él dijo, ve, porque gran instrumento me es este. Claro, amén. Cuando Dios te hable, porque te va a dar instrucciones. Porque mucha gente queremos que Dios no hable. Dios habla, pero cuando Dios te habla, Dios no te va a hablar para que tú te quedes sentado. No, no. Dios te va a hablar para que tú hagas algo para el reino de los cielos. Siempre, eso es cierto, porque bíblicamente siempre a los profetas, cuando Dios le hablaba, era para una asignación, era para algo en específico. Nunca es para simplemente hablarle, siempre viene con una instrucción, un consejo o una asignación profética o una asignación del reino. Entonces, no cabe en nuestro espíritu pedir a Dios que no hable simplemente por hablarnos, sino que la idea sería preguntarle al Señor, háblame, ¿qué tú quieres que yo haga para tu reino? O que haga para ti. Entonces, eso está muy, muy interesante porque Dios le habló a él justamente cuando iba a pasar una crisis. Entonces, Dios te va a hablar en medio de tu crisis. Muchas veces queremos conocer a Dios, pero lo queremos conocer sin ningún tipo de dificultades, sin ningún tipo de problemas. Y lamentablemente a Dios le gusta obrar en medio de la crisis para que nosotros nunca se nos olvide todo lo que Él ha hecho. Por ejemplo, el pueblo de Dios fue sacado en un tiempo de crisis. Dios llamó a Moisés en un tiempo de crisis. Dios llamó a Josué en un tiempo de crisis. Estaba con los profetas Elías y Eliseo en un tiempo de crisis. Jesús llegó en un tiempo de crisis. El profeta Juan también comenzó a predicar en un tiempo de silencio. Entonces, lo que quiere decir que muchas veces nosotros estamos buscando la voz de Dios, pero no estamos dispuestos a aceitar cómo viene y en qué momento viene la voz de Dios. Entonces, otra de las cosas, profeta, yo sé que hay algunas dimensiones más que el profeta sabe. Yo quiero por lo menos dos cosas más, de cuáles formas más, por lo menos dos más, que Dios nos puede hablar después de la voz audible. Bueno, después de la voz audible, Dios puede guiarte sin tú ni saber para dónde va. Es como tu espíritu te guía. Camina por aquí, muévete así, y tú solamente como que obedeces, te dejas llevar. Como cuando yo estaba aquí, Carlos. Sí. Yo estaba aquí, yo vine por unos 15 días y a los 10 días Dios me sacó. Sí. Y el propósito era que Carlos viniera y estuviera aquí, porque si yo no salía del monte, yo no podía comunicarme con Carlos. Sí. Y Carlos no me iba a decir, yo quiero ir al monte. Exactamente. Amén. Entonces, me dejó guiar. O sea, que la voz de Dios viene en un sentimiento de tú hacer algo. No está escuchando ninguna voz externa ni interna, pero que hay algo que tú quieres hacer. Que te insta. Sí, que te insta a tú hacerlo. Y que tú puedes pensar que es malo. ¿Qué es malo? Yo pensé que era malo. Yo dije, bueno, yo vine por 15 días y ahora como que mi cuerpo se desanimó, como que quiere que yo salga. Sí. Y yo no entendía.
Porque a veces nosotros conocemos un poco a Dios, pero no entendemos lo que Dios quiere hacer. Sí, porque... Y aquí, Carlos, Sí. espera, permiso. Sí. No es para tú entender a Dios, es para obedecer a Dios solamente. Ok, o sea, sí, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y entonces eso tiene sentido bíblicamente, de que muchas veces tú tienes el deseo de hacer algo para el Señor o de moverte a hacer algo. Y te voy a decir algo. Dios, ahora que tú dices eso, profeta, yo siento que Dios no habla más a través de ese sentimiento que a través de cualquier otra forma. Claro que sí. Porque tú sabes las cosas que a veces yo he querido hacer y no he hecho. Y otras que me he dejado guiar y han salido bien. Pero ya hay personas que portan el Espíritu Santo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Al al desierto. Guiado, eso es lo que Dios hace. Claro. Cuando tú portas el Espíritu Santo, Dios te guía. Claro. ¿Entiendes? Dios te puede hablar en una dificultad. Mira, va a pasar esto en tu familia, ora por tu familia. Sí. Dios me ha hablado a mí. O muévete, ve allí. O te pone una inquietud, ve a esto, a lo otro. Porque dice que el Espíritu pone el querer como el hacer. Amén. Él es el que guía, Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. A veces nosotros queremos hacer algo, Carlos, que creemos que es la justicia y en verdad no es la justicia. Es verdad. Y Dios nos guía a la justicia verdadera conforme a su voluntad, a través del Espíritu Santo. Eso está muy interesante, muy fuerte y espero que les sea de mucha bendición. Por último, profeta, otra forma de la que Dios nos puede hablar en tiempos de crisis. Una de las formas más que nosotros conocemos es a través de otra persona, Carlos. Sí, eso es así. Una de las mayores veces que Dios habla cuando usted tiene preocupación es a través de otra persona a su vida. O sea, que es válido yo llamar al hombre de Dios o a la mujer de Dios y decirle, ora por mí. Sí, Y tengo una tengo una dificultad. Y si es un hombre profético que se mueve en lo profético, una mujer profética, me va a hablar de parte de Dios. Fácilmente Dios le va a revelar tu problema y te va a decir, mira, aguanta un poco. A mí me han llamado personas con problemas en matrimonio, personas que ya se han separado y Dios me revela ahí su vida y yo puedo darle una palabra de fortaleza. Sigue avanzando, Dios te entrega la victoria. Sí. El diablo se te levantó, vas a recibir esto, porque cada vez que nosotros vamos a recibir un don, escuche esto, de Dios, algo especial de Dios o un nuevo nivel, llega una persecución. Wow. Porque la persecución llega para que tú abandones lo que Dios tiene para ti sin tú saberlo. Y tú dices, bueno, yo caí o yo abandoné, pero tú no sabías que a través de esa persecución venía algo importante a tu vida que Dios no te lo había dicho. Sí, exactamente. Porque si Dios no dijera, tú vas a recibir algo, te van a perseguir, tú aguantas la persecución. Claro, eso es así. Pero Dios se queda en silencio para que nosotros valoremos aquellas cosas que Dios va a poner en nosotros. Amén. Así. Y eso es lo que Dios enseña a través de cada persecución que tuvo cada hombre de Dios, fue valorar, Carlos, para lo que Dios lo llamó. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así es. Amén. Así es. Eso es muy interesante. Y hay que entender también que el tiempo de Dios, para hacer lo que Él quiere hacer, Él tiene que permitir ciertas crisis en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté abierto a escuchar la voz de Dios. Porque por lo inusual o por lo regular, muchas veces nosotros, cuando estamos bien, no queremos buscar a Dios. Pero desde que hay algo o alguna dificultad y nosotros sabemos que Dios puede resolverlo, o sea, nosotros vamos a acudir a Dios y Dios aprovecha ese momento para entonces tratar lo que quiere hacer contigo. Ahora bien, hemos terminado esta sección de cómo oír la voz de Dios en tiempos de crisis. Josué, yo quiero que tú ores para que tú actives en Guanación, en esta audiencia, el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento para entender y escuchar la voz del Espíritu de Dios y la voz del Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre, en este momento te damos gracias. Gracias, Jesús. Te damos gracias por la palabra Aleluya. que he impartido. Te damos gracias, Señor, por cada persona que esto le va a ser de bendición, Dios mío. Que ellos, cada vez que estén escuchando, cada persona que escuche esta palabra de edificación, para ellos se le active algo especial En nombre de Jesús. en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido
que active ese don de discernimiento de espíritu tan fuerte en ellos, que ellos puedan discernir la distancia, lo que viene de parte de ti y lo que viene de parte de las tinieblas. Que ellos puedan, Dios mío, discernir cada oración, cada petición que ellos tienen, Dios mío, para hacerla conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, una vez más. Y espero que el Espíritu Santo sea tocando cada persona, cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor siga bendiciendo de una manera rica y abundantemente. Bendiciones, y estuve con ustedes, su hermano profeta Carlos Espinar y el profeta Josué Esteven. Así que Dios le bendiga de una manera especial. Suscríbase, denle like, comente qué le pareció esta entrevista o este compartir profético, si quieren más contenido como este. Y Dios le bendiga mucho de una manera especial. Bendiciones, shalom. Amén.